Esto pasó hace más de una década, casi 15 años, para ser exactos. Yo era solo un chico de 14 años, viviendo con mis padres en un pequeño pueblo. Era una comunidad agrícola muy unida, en el medio oeste de Estados Unidos. Lo único que ponía nuestro pueblo en el mapa era que tenía la única estación de tren de la zona. Por eso de vez en cuando veíamos forasteros deambulando por las calles, aunque nunca se quedaban mucho tiempo. Fuera de eso, todos nos conocíamos. A mis amigos y a mí nos encantaba pasar el rato en el patio de la escuela por las noches en verano. No había realmente otro lugar a donde ir. No había un arcade ni un skate park, y éramos demasiado tacaños para gastar dinero en el pequeño cine del pueblo. De todas formas, no era la mejor manera de socializar. En invierno, el alcohol formaba parte de nuestras vidas, pero esto pasó en verano. Era una cálida noche de julio, probablemente cerca de la medianoche, y estábamos sentados en los columpios del patio de la escuela. La luna estaba llena y arrojaba una tenue luz sobre todo. Estábamos hablando de tonterías, compartiendo un cigarro que mi amigo Zack había robado de su padre. Con el tiempo, una espesa capa de nubes cubrió la luna y todo quedó oscuro. Cuando la luna reapareció, un hombre apareció de la nada. Venía caminando hacia nosotros. Parecía tener unos 40 y tantos años, con el cabello castaño y despeinado y una barba corta con muchas canas. Llevaba una camiseta blanca sucia y unos jeans rotos. Supimos de inmediato que no era del pueblo, porque si lo fuera, lo habríamos conocido. Ese tipo debía estar de paso, y eso nos puso muy nerviosos. «Hey, chicos, ¿qué hacen aquí tan tarde?», preguntó con un tono interrogativo. Nos miramos entre nosotros, incómodos con la repentina aparición del extraño, pero no queríamos ser groseros, así que respondimos con educación. «Solo estamos pasando el rato, señor», dije. El hombre sonrió y noté que tenía los dientes amarillos y torcidos. «Eso está genial», dijo, tratando de sonar más joven de lo que era. Intercambiamos algunas palabras. Él nos hacía todo tipo de preguntas y nosotros respondíamos con monosílabos la mayor parte del tiempo. Debió ser bastante obvio que estábamos incómodos. Queríamos que se fuera, pero ninguno de nosotros se atrevía a decirlo directamente. Después de unos 5 minutos, el hombre dijo que tenía algo genial para mostrarnos y nos pidió que lo siguiéramos. Un escalofrío recorrió mi espalda y vi el mismo miedo en los ojos de mis amigos. Sabíamos que algo no estaba bien y que teníamos que salir de ahí. «No, gracias», dije con firmeza. «Tenemos que irnos a casa ahora». Pero el hombre no estaba satisfecho. Dio un paso adelante. «Vamos, no tengan miedo, no les haré daño, solo quiero mostrarles algo». Fue entonces cuando vi el destello de algo metálico en su mano. Me di cuenta, horrorizado, de que estaba sosteniendo un cuchillo. «¡Corran!», grité a mis amigos, y todos salimos corriendo en diferentes direcciones. Corrí tan rápido como pude, más rápido de lo que creí posible. No miré atrás, así que no sé si él estaba persiguiendo a alguno de nosotros. Solo pensaba en salvar mi vida, así que seguí corriendo hasta que vi las luces de mi casa a lo lejos. Seguí corriendo y entré de golpe por la puerta principal, jadeando sin aliento. Mis padres ya estaban en la cama, así que subí corriendo las escaleras y los desperté. «Jason, ¿qué pasa?», preguntó mi mamá, con el rostro lleno de preocupación. Estaba tan agitado que apenas podía hablar, pero finalmente logré contar toda la historia. Mis padres escucharon con atención y sus rostros palidecieron. «Tenemos que llamar a la policía», dijo mi papá alcanzando el teléfono. En cuestión de minutos, la policía llegó. Uno de mis amigos ya había llamado y estaban en su casa. Mis amigos y yo dimos una descripción del hombre. Buscaron en el patio de la escuela y en los alrededores,
pero no lograron encontrarlo. Lo más probable es que estuviera escondido en el bosque al sur del pueblo, que no estaba lejos de la escuela. Fue una gran noticia durante un tiempo. Durante meses, toda la comunidad estuvo en alerta. Todos cerraban con llave sus casas, y la mayoría de los niños tenían que estar en casa antes de que oscureciera. La policía buscó por un tiempo, pero nunca encontraron al hombre. Se rumoreaba que descubrieron un lugar en el bosque que parecía por haber sido usado como campamento. Había una vieja tienda de campaña y montones de basura. Solo envolturas de comida y latas de cerveza, según lo que escuchamos. Creo que probablemente ese era su escondite. Probablemente ahí era donde planeaba llevarnos. Esto sucedió hace unos 8 años. Yo tenía 17 años y vivía en los suburbios de una pequeña ciudad con mi mamá, mi papá y mi hermana menor. También tenía un mejor amigo llamado Ryan, que vivía a solo 5 minutos caminando de mi casa. Pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre en el bosque que rodeaba nuestro vecindario, explorando o simplemente pasando el rato. No había mucho más que hacer en el lugar de donde venimos. Una noche, Ryan y algunos de nuestros amigos hicieron una fogata en el patio trasero de nuestra amiga Tammy. Ella vivía en una pequeña granja no muy lejos de ahí. Era tarde, probablemente alrededor de las 11 de la noche, cuando Ryan y yo decidimos regresar a casa. El camino tomaba aproximadamente 45 minutos. Íbamos por un camino de tierra que conducía de regreso a nuestra zona. El bosque quedaba a nuestra derecha, pero era más rápido tomar la carretera, aunque conociéramos muy bien los senderos del bosque. Mientras caminábamos, un coche apareció repentinamente detrás de nosotros. Vimos los faros desde bastante distancia, pero pensamos que solo pasaría de largo. Era un coche viejo y destartalado, y recuerdo que sentí un escalofrío cuando el conductor bajó la ventana. Nos preguntó por direcciones a un pueblo llamado Half Brook. Ryan y yo nos miramos. Ninguno de los dos había oído hablar de ese lugar. Habíamos vivido allí toda nuestra vida, y si estuviera cerca, lo habríamos sabido. Tal vez estaba más perdido de lo que pensaba. No lo sabíamos, pero le dijimos que nunca habíamos oído hablar de ese pueblo. Cuando empezamos a alejarnos, el coche avanzó lentamente junto a nosotros. El hombre se inclinó y nos ofreció llevarnos. Nos negamos educadamente, pero él insistió. Seguía preguntando, y nosotros seguíamos diciendo que no. Comenzamos a caminar más rápido, pero él nos seguía. Fueron un par de minutos incómodos, caminando sin querer mirar al hombre. Finalmente, no pude resistirme y giré la cabeza en su dirección. Tan pronto como hice contacto visual con él, sentí un miedo intenso. Ryan y yo rompimos en carrera, pero el coche aceleró, siguiéndonos por el camino de tierra. Corríamos por nuestras vidas, sin saber qué quería de nosotros. Sabíamos que teníamos que perderlo de alguna manera, así que nos metimos en el bosque a toda velocidad. Pensé que eso sería suficiente para despistarlo, pero cuando miré hacia atrás, vi el coche estacionado en el borde del camino. La silueta oscura del hombre apareció y comenzó a perseguirnos dentro del bosque. Estábamos prácticamente llorando del miedo. Ninguno de los dos sabía qué quería ese hombre ni qué haría si nos alcanzaba. Pensé que debía ser algún tipo de asesino. No había otra explicación. Después de unos minutos, estábamos sin aliento, así que nos escondimos detrás de un árbol grande para descansar. Nos agachamos y observamos el sendero por el que habíamos corrido. El hombre se acercó con pasos pesados y se detuvo a unos 10 o 12 metros de nosotros. Nos asomamos con cautela.
La luz de la luna se filtraba entre los árboles lo suficiente como para que pudiéramos verlo. Miraba a su alrededor, jadeando. Ryan y yo apenas respirábamos para evitar hacer ruido. Después de unos minutos, el hombre finalmente se dio la vuelta y regresó en dirección contraria. Esperamos un poco más antes de salir y regresar a casa atravesando el bosque. Los dos estábamos aterrados por lo que acababa de suceder, así que inmediatamente se lo contamos a nuestros padres. Lo reportamos a la policía y aunque buscaron al hombre, nunca lo encontraron. Vivo en Cincinnati, pero crecí en Washington, donde todavía viven mis padres. Tengo que viajar de vuelta algunas veces al año para visitarlos en las festividades y ocasiones especiales. Mi prima Susan también vive en Cincinnati y hace el mismo viaje, así que siempre vamos juntas. Yo tengo un coche, así que ella me acompaña y contribuye un poco para la gasolina. Este incidente ocurrió el año pasado, justo antes del descanso de Acción de Gracias. Llevábamos varias horas conduciendo, deteniéndonos solo para cargar gasolina y comprar bocadillos. Mientras avanzábamos por la autopista, vimos un letrero indicando un pequeño pueblo en la siguiente salida. Ya estábamos listas para comer algo más sustancioso, así que decidimos hacer una parada. Entramos al estacionamiento del único restaurante del pueblo. Era un pequeño y descuidado diner con la pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotos amarillentas y recortes de periódicos antiguos. El olor a comida frita y café rancio llenaba el aire. No era precisamente un restaurante de 5 estrellas, pero teníamos hambre y no había otra opción. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y echamos un vistazo al menú. Una mesera de mediana edad se acercó a tomar nuestro pedido. Pedí una hamburguesa con papas fritas, mientras que Susan optó por un sándwich de queso a la parrilla. Mientras esperábamos nuestra comida, no pude evitar observar a la gente del lugar. Me sorprendió que el diner estuviera tan lleno para ser un pueblo tan pequeño. Había camioneros y lugareños ocupando las mesas y la barra. En la esquina, un grupo de ancianos jugaba a las cartas, y cerca de la puerta, una pareja joven trataba de calmar a su bebé, que no dejaba de llorar. Justo cuando llegó nuestra comida, la puerta del diner se abrió de golpe y un hombre irrumpió en el lugar. Llevaba ropa oscura, una máscara y una capucha. Desde el primer momento supe que era mala noticia. Caminó directo al mostrador y al llegar, gritó exigiendo el dinero de la caja registradora. Me hundí en mi asiento sin dejar de mirarlo. La mesera detrás del mostrador temblaba mientras intentaba abrir la caja registradora con manos visiblemente temblorosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre estaba sosteniendo un arma. Susan y yo nos miramos, aterrorizadas. Los demás clientes del diner también estaban en estado de shock. La mesera sacó un fajo de billetes y se lo entregó al hombre. No pude ver cuánta cantidad era, pero él lo tomó rápidamente y salió corriendo por la puerta, desapareciendo tan rápido como había entrado. Segundos después, escuchamos las sirenas de la policía. Ya estaban cerca. Miré por la ventana y vi que los oficiales estaban arrestando al ladrón en plena calle. Nos quedamos un rato en el restaurante para hablar con los agentes, pero nos dejaron ir porque había muchos otros testigos. Cuando finalmente salimos del diner y nos subimos al coche, ambas estábamos conmocionadas. Conducimos en silencio durante un rato, todavía procesando lo que había pasado. El resto del viaje fue un borrón después de ese incidente. Cuando llegamos, dejé a Susan en casa de mis tíos, pero no entré. Solo quería llegar a mi casa y acostarme. Eventualmente,
Les conté a mis padres lo sucedido, pero ya lo habían escuchado por Susan y sus padres. Fue una experiencia aterradora, pero no nos pasó nada y al final terminamos con una historia increíble que contar. Esto me pasó a mí y a mi hermana cuando éramos niños. Mi familia y yo pasábamos una semana cada año en la cabaña de mi tío. Era el lugar perfecto para unas vacaciones de verano y siempre estábamos emocionados de ir. Estaba justo en el lago Hurón, pero tenía una playa de arena blanca que casi parecía del Caribe. Bueno, no del todo, pero casi. La cabaña era acogedora y rústica, con un estilo de cabaña de madera y un olor a pino. Tenía una estufa de leña que usábamos para calentar el lugar, aunque también había electricidad. Por las noches jugábamos juegos de mesa y contábamos historias frente a la chimenea. En nuestro segundo día allí, mi hermana Julia y yo decidimos dar un paseo por la playa. Mi tío tenía un detector de metales y lo usábamos para buscar tesoros. La mayoría de las veces solo encontrábamos chapas de botellas, pero hicimos un juego de coleccionar la mayor cantidad posible de diferentes tipos, y eso lo hacía divertido. El sol brillaba y el agua resplandecía a lo lejos mientras caminábamos por la orilla, hablando de cualquier cosa. En un momento nos alejamos y llegamos a una parte de la playa donde nunca habíamos estado antes. Para llegar tuvimos que caminar entre hierba alta. Mientras caminábamos, el detector de metales empezó a sonar. Había algo grande. Empecé a cavar y encontré algo. Parecía una pistola de juguete, pero era pesada, muy pesada. Julie la miró y de inmediato pensó que era real. No sé cómo lo supo. Solo era un año mayor que yo y no tenía experiencia con armas, pero tal vez simplemente era más precavida. Me dijo que la soltara y fuimos a contarles a nuestros padres. Mi mamá y mi papá estaban sentados en el porche de la cabaña cuando nos acercamos. Les contamos lo que habíamos encontrado y dónde. Al principio pensaron que probablemente era falsa, pero mi papá decidió ir a revisar de todos modos. Cuando volvió, llamó a la policía. Mi papá también creyó que era real. En cuestión de minutos, llegó un patrullero y 2 oficiales bajaron. Fueron hasta donde estaba el arma, la examinaron y se la llevaron. Más tarde nos enteramos de que la pistola había sido utilizada en un robo varios meses antes, donde alguien había recibido un disparo. Por suerte, sobrevivió. Pero el arma era una pieza clave de evidencia. Después de ese incidente, estuvimos asustados por un tiempo. Mis padres ya no nos dejaron explorar con el detector de metales solos. Pero con el tiempo, todo volvió a la normalidad.